Hola y bienvenidos a mi historia paranormal. En esta ocasión, se narran 3 historias de actos de brujería que han sido enviados por nuestros suscriptores y se adaptaron para ser compartidos en este canal. Muchas veces, las personas acuden a la brujería con todo tipo de intenciones: amor, prosperidad, envidia, venganza, etc. Sin embargo, el precio que se paga por dichos actos suele ser bastante alto. Sin más preámbulo, pónganse cómodos y espero que disfruten las siguientes historias. El mazo de cartas. Hola gente, mi nombre es Ana y quiero compartirles una historia que me ocurrió cuando era más joven. Tenía 20 años y estaba trabajando como secretaria administrativa en un despacho de derecho familiar. Era mi primer trabajo serio, ya saben, lleno de papeles y llamadas telefónicas que no entendía del todo. Pero eso no es lo importante. Lo que les voy a contar es algo que me hizo replantearme muchas cosas. Para añadir un poco de contexto, yo en aquel tiempo no tenía auto y tenía que tomar 2 autobuses públicos para poder llegar a mi trabajo. Un cierto día, llegué al trabajo y todo parecía normal, pero mi jefa, la licenciada Marta, estaba más nerviosa y alterada de lo habitual. Al llegar mi hora de salida, me dijo que había encontrado algo extraño en la puerta del despacho esa mañana, un extraño envoltorio. Me pidió que por favor no lo abriera por ningún motivo y que lo tirara lo más lejos posible del despacho. Yo ni siquiera entendía por qué me involucraron en eso, pero acepté sin muchas preguntas. Esa tarde, de camino a casa en el autobús, mi curiosidad estaba más fuerte que mi sentido común. Siempre he sido una persona muy curiosa y no pude aguantarme las ganas, así que decidí abrirlo. El objeto en cuestión estaba envuelto en un paño de terciopelo color vino. Lo desenvolví cuidadosamente y, para mi sorpresa, era un mazo completo de cartas de la baraja española. No sé qué me pasó por la cabeza, pero lo volví a envolver y me prometí a mí misma que lo tiraría en el primer bote de basura que encontrara. Pero a medida que avanzaba en el autobús, empecé a sentir una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Supongo que me entró algo de culpa por haber desenvuelto aquella cosa. Llegó la parada de autobús y, sin pensarlo mucho, tiré el mazo en un bote de basura cercano. Me sentí aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima. Tiempo después, cambié de trabajo, pero el misterio del mazo de cartas quedó grabado en mi memoria. Me preguntaba si solo había sido una coincidencia o algo más oscuro. Comencé a investigar sobre brujería y me di cuenta de que ese mazo de cartas tenía conexiones con rituales oscuros. La envidia y la malicia pueden manifestarse de maneras aterradoras, y ese incidente me enseñó que no siempre estamos preparados para lo que nos depara el destino. Hoy, años después, sigo recordando esa extraña experiencia. Aprendí a respetar lo desconocido y a entender que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. La brujería es un territorio peligroso y a veces es mejor no tentar a la oscuridad. Cuidado con lo que encuentran en la puerta de sus trabajos. Nunca se sabe qué sombras pueden seguirlos. Amarre de amor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria y hoy quiero compartirles algo que me contó mi amiga María sobre un escalofriante acto de brujería que sucedió en su propia familia. Ya saben, siempre hay esas historias que te ponen los pelos de punta y esta definitivamente es una de esas. Así que resulta que el hermano de María, Marcos, siempre fue un chico guapo y muy sociable. Había tenido un montón de novias, todas ellas de esas que hacen que todos en la familia digan, ¡wow, qué belleza! Pero un día, llegó con una novia que dejó a todos boquiabiertos. Esta chica, Valeria, no encajaba para nada con el tipo de novias que Marcos había tenido antes.
No era tan guapa como las otras y su personalidad era como oscura. Todos en la familia intentaron disuadir a Marcos de estar con ella, pero esta vez se veía tan profundamente enamorado que no había manera de convencerlo de lo contrario. Al principio, no le dieron mucha importancia a la situación. Pensaron que sería solo una más de tantas y que aquello terminaría pronto. Pero algo no estaba bien, especialmente después de que Valeria comenzó a preparar galletas. Sí, galletas. Parece algo tonto, ¿verdad? Pero estas galletas eran diferentes. Marcos solía llevarlas a casa y siempre insistía en que todos probaran una. Estas galletas eran increíbles. No sé qué les ponía, pero eran adictivas. A medida que todos iban probando estas delicias, notaron que algo extraño sucedía. Marcos estaba cada vez más enamorado de Valeria, pero de una manera intensa, casi obsesiva. La familia comenzó a preocuparse. Se preguntaban qué tenían esas galletas, y María, mi amiga, empezó a sospechar que Valeria estaba haciendo algo más que hornear ingredientes comunes. Empezó a investigar sobre rituales de brujería, y es cuando escuchó sobre los amarres de amor. Según María, un amarre de amor es un ritual de brujería que se hace para hacer que alguien se enamore perdidamente de ti. Y todo comenzó a encajar. Las galletas, el amor obsesivo de Marcos, todo tenía sentido. La tensión en la familia era palpable. María intentó hablar con Marcos, pero él estaba completamente cegado por el afecto hacia Valeria. Las cosas empezaron a ponerse más extrañas. No solo Marcos estaba profundamente enamorado, sino que Valeria parecía tener un control extraño sobre él. Sus ojos, antes brillantes y alegres, ahora parecían opacos y sin vida. María, preocupada por su hermano, decidió intervenir. Consultó a un experto en brujería y él confirmó que efectivamente se trataba de un amarre. María habló con sus padres y entre todos, junto con el brujo, intervinieron para librar a Marcos de aquel maleficio. Marcos volvió en sí, como si hubiera despertado de un sueño profundo. La familia estaba aliviada de que el hechizo se hubiera roto, pero la experiencia dejó una marca indeleble en la familia de mi amiga. Ahora, al recordar esta historia, me doy cuenta de que a veces las cosas más dulces pueden esconder la oscuridad más profunda. Cuidado con lo que comen. Nunca se sabe qué poderes oscuros pueden esconderse en una simple galleta. Polvo de muerto. Mi nombre es José Luis, y hoy les voy a contar algo que me ocurrió hace 8 años cuando trabajaba como velador en un panteón. Esto no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero creo que ya es hora de sacarlo de mi pecho. Por necesidad de trabajo, terminé siendo el velador del cementerio local. Al principio, era un trabajo tranquilo, pero un día todo cambió. Una tarde ya casi al anochecer, cuando las sombras del panteón se volvían más oscuras, una señora de edad avanzada se me acercó. Tenía una mirada intensa, de esas que se te clavan hasta en el alma. Me ofreció una buena suma de dinero a cambio de huesos de cadáver. Huesos de cadáver, sí, así como se los digo. ¿Quién en su sano juicio aceptaría algo así? Bueno, pues yo lo hice, pero como ya lo mencioné, por favor no me juzguen. Lo hice por necesidad. De velador me pagaban una miseria y mi esposa estaba enferma. El dinero no me alcanzaba para nada, así que sin más acepté. Aunque obvio, había un riesgo de ser descubierto. Esa anciana no se anduvo con rodeos. Fue directa y me dijo que quería huesos para molerlos y hacer algo llamado polvo de muerto. Yo no sabía qué era eso. Jamás había escuchado hablar de ello. Me explicó que era para usarlo como ingrediente en comidas o postres que sus clientes darían de comer en algún alimento a sus víctimas. Víctimas, así lo dijo, porque el objetivo era atormentar a gente a la que quisieran dañar por cualquier motivo. Hacerles comer ese polvo
y luego ver cómo el espíritu del muerto al que antes pertenecían esos huesos lo atormentaría. Era como un ritual de brujería para deshacerse de enemigos. Yo no creía en brujería ni cuentos de esos, pero se me hacía perverso extraer los huesos de un difunto. Como sea, sentía que me había caído una oportunidad de ganar un buen dinero y hasta afortunado me sentí. Ella me dio una bolsa. Me señaló una tumba de un hombre que tenía como 5 años de enterrado. Acepté y le dije que volviera por el encargo al día siguiente. Ella estuvo de acuerdo, así que me esperé a bien entrada la noche para no arriesgarme a ser visto, y me dispuse a exhumar el cadáver. Debo confesar que pensé que sería fácil, pero en realidad fue una labor ardua, y todo el tiempo estuve nervioso y paranoico. Me asustaba con cualquier ruido, pero también me motivaba el dinero. Logré tranquilizarme pensando en que esto era para ayudar a mi esposa. Lo hice sin pensar en las consecuencias, sin reflexionar sobre la maldad de lo que estaba haciendo. Al día siguiente, la anciana se presentó al cementerio a la hora acordada y realizamos el intercambio. Las noches siguientes en el panteón fueron distintas. La conciencia me carcomía, como si los muertos estuvieran observando mis movimientos. Cabe aclarar que yo nunca le quise contar eso a mi esposa. Ella estaba enferma y no quería preocuparla. Respecto al dinero, le inventé que había pedido un adelanto en el trabajo y me lo irían rebajando poco a poco. Sentía el peso de mis actos. Mis noches se llenaron de pesadillas y esos huesos que recogí parecían reclamarme por lo que había hecho. Cada vez que pasaba cerca de esa tumba, sentía remordimiento. No aguanté mucho y renuncié a mi trabajo como velador. De la anciana aquella ya no volví a saber nada. A veces, la necesidad nos lleva por caminos oscuros, y aprendí que no hay riqueza que valga más que la paz de la conciencia. Si les ha gustado el video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Les agradecemos mucho a las personas que ya se encuentran suscritas y nos han dejado algún me gusta o comentario. Si aún no están suscritos, por favor ayúdenos a seguir creciendo y alcanzar los 1000 suscriptores. Pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook y compartir su historia de forma pública o anónima. Les dejo el link en la caja de comentarios. Asimismo, también pueden enviar su historia al siguiente correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.